Si os parece, arrancamos la sesión. Yo soy José Manuel, soy el líder del proyecto Alfa Clima, ¿vale? Alfa Clima es una plataforma, somos una empresa dedicada un poco a la valoración del riesgo físico-climático, ¿no? Y como tal, vemos por supuesto, un papel natural en lo que es el sector asegurador, ¿no? En muchos sentidos, el sector asegurador está liderando este esfuerzo a nivel europeo, ¿no? Yo un poco como participante que está en contacto con otros sectores financieros, ¿no? También como el sector bancario y otras compañías grandes, creo que la IOPA está haciendo un gran trabajo al respecto, ¿no? Y en este sentido, pues en comparación con otros organismos como la EBA, etcétera, por supuesto por la materialidad que ello tiene en el negocio, ¿no? Pero está haciendo un gran papel de empujar pues toda la cuantificación de lo que es este riesgo y por supuesto la dimensión climática, ¿no? El cómo cambiará, en cómo cambiarán las cosas con el riesgo climático. Hoy tengo el placer de que nos acompañen al equipo de Alfa Clima, tanto María Luisa Álvarez Barbie, jefa del área de sostenibilidad de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y Diego Pozo Tortosa, director de Riesgos y Función Actuarial, o CRO en Grupo Catalana Occidente, ¿no? Que nos van a aportar pues tanto una visión holística, ¿no? de lo que es el problema desde el punto de vista del supervisor, ¿no? Qué retos están viendo, cómo nos enfrentamos a ellos, como desde el punto de vista del practicante, ¿no? Por parte de Diego, que nos contará un poco cómo están enfrentándose al reto que es la cuantificación de este riesgo desde el propio grupo Catalana, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría dar el paso a los ponentes, ¿vale? El orden de la sesión, o como la hemos estructurado narrativamente, es primero nos compartirá María Luisa su perspectiva, luego tendremos a Iván Ramón, que es analista y científico dentro del equipo de Alfa Clima, que nos contará un poco cómo abordamos el problema metodológicamente de forma interna, y por último Diego, ¿no? Ya un poco la sesión más práctica. En cualquier caso, yo os invitaría, el webinar tiene una sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Donde cualquier participante puede tanto poner sus preguntas en formato texto como levantar la mano, ¿vale? Y os daré paso para que podáis preguntar. Yo os invitaría a hacer de esto una sesión muy práctica y muy interactiva, con lo cual os invito a interrumpir, ¿no? a todos nuestros ponentes, a preguntar, a levantar cuestiones difíciles, y estaremos encantados de intentar daros respuesta, ¿no? Entonces, nada, sin más, dejo aquí el escenario a María Luisa. Muchas gracias tanto a María Luisa como a Diego por acompañarnos hoy. Y nada, me quedo muy interesado en todo lo que vais a contar. Perfecto. Pues buenos días lo primero y muchísimas gracias. Gracias a Alfa Clima por la invitación a este evento, que yo creo que es súper importante hacer eventos de este tipo. Yo creo que en la parte de sostenibilidad vamos todos aprendiendo. Muchas veces las cosas no se hacen porque no se sabe cómo hacerlas, ¿no? Entonces, me parece muy útil este tipo de webinars, y además, bueno, pues que compartan un poco la experiencia o la visión tanto del sector público como del sector privado para, bueno, pues para ver los retos que nos está suponiendo a todo. Entonces, nada, pues muchísimas gracias por organizar este evento. Voy a compartir la presentación, que yo creo que ya la estáis viendo todos. Perfecto. Perfecto, genial, muchísimas gracias. Como tengo la presentación en la pantalla, si en algún momento no hubiera alguna pregunta o algo, me paráis sin problema, ¿vale? Bueno, pues lo primero que he querido es un poco hacer mención a las nuevas prioridades de supervisión que publicó la DGS hace un par de semanas en su página web, y quiero ver un poco cuáles son estas prioridades, qué impacto tiene la sostenibilidad y el cambio climático en estas prioridades, porque no solamente es que una de ellas sea de sostenibilidad en particular, sino que todas están muy relacionadas con sostenibilidad, precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? Porque al sector asegurador les afecta, o sea, nos afecta por todas partes y por la materialidad que tiene. Nos afecta
al activo, tanto por riesgo físico como por riesgo de transición. Nos afecta a los pasivos, por supuesto, y afecta al negocio. Entonces, yo creo que a diferencia de otros sectores que a lo mejor ven más afectado su activo, a nosotros nos afecta de lleno. Y bueno, prueba de ello es que tenemos el clima en fórmula estándar. Entonces, por eso yo creo que vamos un paso por delante de otros sectores y bueno, yo creo que somos un indicador adelantado de por dónde tienen que ir otros sectores. Entonces, bueno, las prioridades, la primera de las prioridades es la resiliencia del sector asegurador y fondos de pensiones, como no podía ser de otra manera, y aquí ya tenemos el entorno y cómo reaccionan las entidades aseguradoras y los fondos de pensiones ante varios riesgos y entre ellos el climático, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí entramos ya en análisis de materialidad, cómo habrá que hacer estos análisis de materialidad en ORSA, ver cómo le afecta y cómo hay que hacer estos escenarios para ver bueno, pues unas pruebas de estrés del sector asegurador y de pensiones que puedan ser bueno, sólidos ante ciertos riesgos emergentes como puede ser el climático. La segunda de las prioridades, impulso hacia una economía más sostenible. Luego, en la siguiente diapositiva lo tengo bueno, pues con más detalle que se habla de sostenibilidad, pero aquí hablamos de riesgos físicos, de riesgos de transición, gestión de riesgos, gobierno, inversiones, planificación estratégica, con lo cual, bueno, pues todo el negocio de las entidades aseguradoras. La tercera de las prioridades es la digitalización. Entonces, es cierto que la digitalización no se enfoca exclusivamente en la sostenibilidad, pero la digitalización es muy importante a la hora de analizar los riesgos climáticos. Lo vamos a ver luego, pero estamos hablando de geolocalizar las pólizas por parte de las entidades aseguradoras y ver a qué riesgos climáticos se enfrentan estas pólizas en función de su localización y por la parte de los activos, ver dónde están situados estos activos, tener claramente localizado el emisor de estos activos y ver a qué riesgos físicos se encuentran afectados estos países. Y el último, aportación de valor y trato justo leal al cliente, por supuesto, conductas de mercado, pero la sostenibilidad, aparte de clima, es social, con lo cual, ¿qué hay más social que un trato justo y leal al cliente? Entonces, yo creo que al margen de, por supuesto, otros focos que tengan estas prioridades, pero la sostenibilidad, tanto la parte de clima como la parte social, está muy presente en todas las prioridades de supervisión de la DGS. Y en particular, en la parte de sostenibilidad, lógicamente, bueno, pues sabéis que el reglamento delegado se modificó para que se incluyeran los riesgos de sostenibilidad en todas las áreas en general de las entidades, en sistema de gobierno, teniendo que tener un departamento, unas áreas, una formación de sostenibilidad. Políticas de remuneración, y es que una parte de la remuneración variable debe ir vinculada a los objetivos de sostenibilidad de cada una de las entidades. El principio de persona prudente e inversiones, bueno, pues tendrán que ser capaces de medir, vigilar, gestionar los riesgos a los que se enfrentan sus inversiones y, por supuesto, aquí vemos el riesgo de transición y el riesgo físico como uno de los riesgos a los que se enfrentan las inversiones de las entidades. Habrá que ver qué activos son considerados como verdes, marrones o neutros, tener políticas de exclusiones y objetivos de inversión sostenible. Y ya sabéis incluso que en la parte de inversiones, EIOPA sacó, que hacías alusión a EIOPA y al trabajo de EIOPA, EIOPA sacó un documento con bueno, pues una valoración de si es necesario o no una carga adicional a activos marrones, tanto en spread como en renta variable. Por supuesto, gestión de riesgos y función actuarial y ORSA. Qué menos que hacer un análisis de materialidad y para todos aquellos riesgos que sean materiales, las entidades van a tener que hacer al menos 2 escenarios. Esto se incluyó ya en la opinión de IOPA y en la guía de aplicación sobre escenarios de cambio climático en ORSA y ahora ya va en directiva con la revisión de Solvencia II, con lo cual, pues poco a poco se va avanzando en este sentido y la DGS está dentro de las prioridades de supervisión analizando los ORSAs de las entidades aseguradoras, viendo qué riesgos son más materiales para cada una de ellas, no solamente nacionales, sino internacionales, y valorando los escenarios que se están haciendo de cambio climático. Por supuesto, para los riesgos no materiales no es necesario hacer estos escenarios, pero sí que hay que justificar por qué no son materiales. Y lo que queremos es que esta materialidad y estos escenarios vayan más allá. No se trata solamente de hacer un escenario, sino de cuantificar esos escenarios y cuantificar esa materialidad. Ver qué impacto tiene cada escenario en fondos propios, en SCR y bueno, pues de tal manera que pongamos números a estos riesgos climáticos que tenemos y que podemos ver agravados en el futuro. Por supuesto, análisis de los productos calificados como sostenibles, no solamente conforme a FDR, sino también más allá, ver bueno, pues, si se está tratando de llegar a colectivos vulnerables o no y en qué condiciones, y la gestión de los siniestros climáticos, bueno, pues, tanto en hogar, en auto, bueno, pues, ver cómo se están gestionando todos estos siniestros.
Lo que comentábamos por la parte de activos contaminantes, una separación de los activos, una categorización de activos verdes, marrones y neutros, o bien por código NACE o por Batiston, incluyendo poco a poco los planes de transición con toda la información que se obtenga de CSRD. Y bueno, todo esto con el foco, por supuesto, por parte de la DGS, de reducir la brecha de protección asegurador y de fondos de pensiones en España. Lo vamos a ver luego, pero desde el punto de vista de la DGS, el gap de protección es uno de los indicadores más relevantes a los que nos podemos enfrentar y tenemos que intentar llegar a cuanta más gente mejor, que el seguro llegue a cuanta más gente mejor y que todo el mundo esté asegurado, en general ante todo, pero en particular en este caso ante eventos climáticos. ¿Y por qué consideramos que todo esto es importante? Bueno, pues porque viendo las cifras del coste que está suponiendo para el sector asegurador en los eventos climáticos, yo creo que no hay lugar a duda que es importante para nosotros. Vemos que en los últimos 2 años viento y lluvia han incrementado el coste durante el periodo 22 a 24 en un 59% y 28% respectivamente, pero no solamente el coste, sino que es que la frecuencia también se está incrementando. Y de nuevo viento y lluvia en este caso están liderando este crecimiento. Y yo creo que un riesgo que está incrementándose mucho durante los últimos años y en todo el territorio nacional es el granizo. Tiene un coste medio muy elevado y además está creciendo un 15% en 2 años, con lo cual, bueno, pues yo creo que viendo estas cifras está claro por qué el sector asegurador va un paso por delante de otros sectores, porque nos afecta y mucho. Y además afecta a todas las líneas de negocio. En este caso, bueno, estamos analizando autos, comercio, multirriesgo comunidades, hogar e industrial. Pero bueno, afecta a todo y aquí nos estamos centrando en no vida, pero por supuesto también la parte de vida tiene que realizar unos análisis. Y es que todas las líneas de negocio están sufriendo incrementos en los costes. En multirriesgo hogar e industrial tienen un crecimiento en los costes del 9 y el 38% respectivamente durante los 2 últimos años. También, al igual que hemos visto antes, no solamente en costes, sino también en frecuencia, estamos viendo crecimientos en costes y en frecuencia. Y por la parte de coste medio, lógicamente, bueno, pues hogar tiene un coste total muy alto, pero también tiene mucha frecuencia, con lo cual coste medio muy reducido, pero industrial tiene un coste muy alto y una frecuencia muy reducida y se está incrementando el coste medio y mucho durante los 2 últimos años. Entonces, como vemos, yo creo que por coste, frecuencia, todas las líneas de negocio y por todos los riesgos se están viendo afectados. Y esto sin tener en cuenta bueno, pues el efecto mitigante que puede suponer el consorcio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué estamos mirando también? Pues no solamente las indemnizaciones, sino también la suma asegurada. Creemos que es muy importante el crecimiento de la suma asegurada, primero para que la gente se asegure, pero segundo para que también tengan actualizadas sus pólizas. Evitar el infraseguro, en este caso, consideramos que es fundamental. En la parte de los daños sobre los bienes, estamos viendo cómo la suma asegurada está creciendo durante los últimos años, lo cual, bueno, pues creemos que es una buena noticia. En la parte de daños a personas todavía no lo estamos viendo, pero bueno, poco a poco creemos que esta tendencia también se podrá trasladar a daños sobre personas. Y como decía, los costes que hemos visto anteriormente son bueno, pues los costes asumidos por las entidades aseguradoras, pero no podemos olvidar el mitigante para las entidades que supone el consorcio en España. Por supuesto, el ejemplo de la Dana es el que tenemos todos más reciente, con un coste que superó todos los anteriores con creces, pero bueno, pues también de manera puntual pues tenemos otros siniestros como Terremoto de Lorca o la tormenta Klaus, con unos pagos por parte del consorcio muy elevados que de no existir el consorcio, lógicamente, hubieran tenido que asumir las entidades aseguradoras. Entonces, yo creo que está claro, tanto por riesgos climáticos ordinarios como por extraordinarios, el impacto que tiene sobre el sector asegurador. Y con todo ello que podemos ver, bueno, pues podemos ver que al final prácticamente toda la geografía española se encuentra afectada por riesgos climáticos. Esto es a nivel provincia. Por supuesto, hay que ir poco a poco tendiendo a una mayor granularidad en esta información y en desagregar esta información. Pero al final, bueno, pues estos son datos del 2024 y tenemos, por ejemplo, la Dana de Valencia con la lluvia en Valencia, que supuso un coste elevadísimo. Pero ¿por qué es importante hacer esto? Pues porque nos encontramos con riesgos que a lo mejor a priori no eran tan obvios, como puede ser el viento en Madrid, que es un riesgo muy elevado. Entonces es fundamental que nosotros como supervisor y cada entidad aseguradora realice un análisis y una geolocalización de sus pólizas para que vea a qué riesgos está expuesto en cada una de las provincias y cómo le podría impactar en función de la localización de sus pólizas.
Y todo esto, como decía, con el gap de protección como principal foco. Para nosotros ya os decía que es un indicador muy relevante y estos webinars son muy útiles para transmitir la importancia del seguro. Está claro que dentro del sector asegurador, ¿no? Pues todos lo tenemos muy claro y tenemos claro que el consorcio solamente paga en caso de que haya seguro previo. Pero bueno, yo creo que es muy útil y no me canso de repetirlo, que hay que estar asegurado tanto para el seguro directo por parte de las entidades aseguradoras como para indemnizaciones en riesgos extraordinarios por parte del consorcio. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Bueno, pues que la cobertura estimada de las viviendas en España es muy elevada, casi el 83% de las viviendas tienen seguro en España. Esto es en parte, lógicamente, porque tenemos la ley hipotecaria que establece que todas las viviendas con hipoteca tienen que tener seguro. Como las casas están muy caras y todos tenemos hipoteca, pues casi todo el mundo tiene seguro, ¿no? Sobre todo, bueno, pues está claro, ¿no? En las ciudades donde los precios de la vivienda son más elevados, pues Madrid, País Vasco, Cataluña, Valencia, tenemos una cobertura muy elevada. Pero claro, tenemos otras zonas que tienen una cobertura muchísimo más baja, que a lo mejor no llega ni siquiera al 50%, pues zonas más rurales de Extremadura, incluso de Galicia o de Castilla-La Mancha. Y claro, esto puede suponer un problema, poner un problema que haya una catástrofe, esperemos que no, pero bueno, que haya unos siniestros con unos costes muy elevados en estas provincias o en estas zonas sin seguro y, por supuesto, sin entrada del consorcio. Entonces, bueno, pues creemos que este es uno de los principales indicadores a tener en cuenta por este motivo. Como decíamos, tenemos que analizar tanto riesgos físicos como riesgos de transición en activos y en pasivos. Los riesgos de transición, por supuesto, tenemos que tener en cuenta qué activos son considerados como marrones, verdes o neutros para cada una de las entidades y nosotros a nivel sectorial también lo estamos haciendo. De hecho, bueno, aparte del papel de IOPA que comentaba antes, se hizo también el Fit for 55 de las ESAs, en las que se valoró la resiliencia de los tres sectores financieros ante los activos contaminantes. Bueno, con una categorización por código NACE, por Battiston, incluyendo planes de transición, bueno, pues para poder realizar un análisis y saber en qué sectores tenemos nuestras inversiones y dónde las queremos tener o dónde no las queremos tener y poder ir viendo la lista de los emisores más relevantes, los sectores más relevantes y bueno, pues la orientación que queremos darle a nuestra cartera de inversión, dado que el sector asegurador es fuerte inversor. Y para los riesgos físicos, tanto de los activos como de los pasivos, lógicamente es fundamental hacer un análisis y cruce, en nuestro caso de gap de protección, en el caso de las entidades aseguradoras, de geolocalización de cada una de sus pólizas, frente a los riesgos físicos a los que nos enfrentamos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues tenemos nuestra herramienta, lógicamente aquí no se ve nada, por eso he ido haciendo poco a poco un zoom, para que se vaya viendo y se vaya pudiendo ver el gap de protección o la cobertura de cada entidad en cada una de las... Nosotros lo hemos realizado por código postal y se puede ver por cruce de mapas los riesgos físicos a los que se enfrenta cada código postal con la cobertura en dichos códigos postales. Por ejemplo, nos encontramos con Calatayud, tiene un elevado riesgo de incendio, según la experiencia pasada, y haciendo el foco en el gap de protección, tenemos un gap de protección exclusivamente del 18%, o sea que el 82% de la población tiene su vivienda asegurada en Calatayud. Entonces, bueno, para nosotros es un indicador o puede ser un indicador tanto de mayor o menor riesgo, y para las entidades también para ver un análisis de materialidad de en qué municipios tiene mayor riesgo y dónde tiene mayor o menor cobertura. Y lo mismo, por ejemplo, con inundación, ¿vale? Hemos realizado lo mismo y bueno, pues también en el caso de Calatayud tiene un elevado riesgo de inundación, pero con el gap de protección que tiene, pues a priori no es un riesgo elevado para este municipio. Y al final, bueno, pues yo creo que de lo que se trata es de tener una geolocalización de las pólizas a nivel de España por código postal o con la granularidad que se pueda obtener y poder tener en función de la intensidad de cada uno de los riesgos físicos, en este caso inundación, y de la protección, unos riesgos mayores o menores y bueno, pues un cruce de mapas que nos pueda decir a nosotros como supervisor qué zonas tienen mayor peligro y qué zonas están más desprotegidas y para las entidades aseguradoras para a la hora de hacer el análisis de materialidad, ver dónde están los riesgos. E insisto, esto es para la parte
de riesgos físicos. También habría que introducir poco a poco las olas de calor y el agravamiento de enfermedades con geolocalización de pólizas para ver dónde se tienen estas pólizas de vida y en qué provincias o en qué códigos postales puede haber un incremento mayor tanto de mortalidad como de agravamiento de enfermedades. Luego, finalmente, bueno, pues se trata de obtener un score, ¿no?, de qué riesgos son los que más están afectando a las entidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, pues existen numerosas herramientas y hay que nutrirse de muchísima información. Precisamente volvemos a las prioridades y digitalización. Y bueno, pues se trata de ver una serie de riesgos físicos que nos pueden afectar, como puede ser, bueno, pues inundación, calor, los ciclones o los incendios, tanto a nivel nacional como por supuesto a nivel internacional, ¿no? Tanto para primas como para activos. Hay que tener claros a qué, en este caso es Brasil, a qué riesgos se enfrentan nuestras entidades aseguradoras en cada uno de los países. Lógicamente todos España lo tenemos más, lo conocemos más, ¿no? Sabemos a qué riesgos nos enfrentamos, pero a nivel internacional, bueno, pues hay que ir haciendo un análisis también de a qué riesgos se enfrentan y para todos aquellos materiales habrá que ir cogiendo 2 escenarios al menos, como se establece ya en directiva, utilizando, bueno, pues los RCPs y los SSPs, por ejemplo, y ver cómo nos puede ir impactando el cambio climático a nuestros activos y a nuestros pasivos, y para poder ver este análisis de materialidad y una cuantificación numérica de cómo afectar a cada uno de los riesgos en función de cómo vayan las cosas y de si se logra o no una transición hacia una economía más sostenible. Y bueno, he intentado resumirlo todo para dejar paso al resto de ponentes y no ocupar su tiempo. No sé si hay alguna pregunta o si queréis dar paso al siguiente ponente y yo estoy disponible, por supuesto, para contestar cualquier cosa. Por supuesto, quedamos pendientes de si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias. A ti, María Luisa. Yo, si nadie tiene ninguna pregunta, sí que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El mapa de España, ¿no? Y de la cobertura. La verdad que es demoledor, ¿no? Ver un poco las zonas de menos densamente pobladas, que al mismo tiempo son las menos protegidas, muchas veces las que tienen también menos protección a nivel de infraestructura, ¿no? Yo no sé si tenéis alguna intuición de por qué sucede esto, ¿no? Es una cuestión de que son viviendas de vieja construcción. Ujú. Ya Sí, no tienen la cobertura de la hipoteca, ¿no? Como comentabas. efectivamente, es que yo creo que al final, a priori, mucha gente, o sea, yo creo que existe un problema, además muchas veces de falta de conocimiento del seguro y de a qué riesgos está expuesto. Que yo creo que eso es un poco un tema que nosotros estamos intentando fomentar, hablando con las entidades aseguradoras y con UNESPA, que yo creo que hay que intentar enfocar un poco la comercialización también a que la gente conozca los riesgos a los que está expuesta su vivienda o su tienda o cualquier cosa. Y sobre todo dar a conocer el hecho de que el consorcio solamente va a pagar si existe un seguro previo. Entonces, yo creo que eso también es fundamental. No se puede confundir la indemnización del consorcio con una ayuda pública. Eso es Ujú. fundamental. Eh, por otro lado, efectivamente, o sea, el tema de la hipoteca es demoledora, que todos lo tengamos. Y luego, bueno, pues también son viviendas muy antiguas. Yo creo que también habrá que ver un poco cómo se puede dar cobertura por parte de las entidades a estas viviendas antiguas, bien, bueno, pues incluyendo en póliza pues, determinados requisitos de mantenimiento de estas viviendas para que luego se pueda dar cobertura a las mismas y así pues fomentar este tipo de seguro. Pero es que es demoledor, es lo que estabas diciendo, ¿no? Y que ojalá toquemos madera y que no pase nada, Mm. pero es que No, puede haber un problema. claro, es también particularmente preocupante si uno considera también la dimensión de la vulnerabilidad, ¿no? Porque si encima es vivienda de Efectivamente. vieja construcción, con otros códigos de construcción, todavía está más expuesta, ¿no? Exacto, efectivamente. Y nosotros también estamos intentando un poco fomentar, aparte de que se dé a conocer el riesgo al que se está expuesto, que se intente incorporar también un poco en prima y en la comercialización algún tipo de información sobre medidas de adaptación que pueda tomar el asegurado para reducir el riesgo a los que se enfrenta. Me explico. Bueno, también hay un documento de IOPA en este sentido sobre posible inclusión de las medidas de adaptación tanto en fórmula estándar como parámetros específicos o modelos internos, pero creemos que un paso previo puede ser incluirlo en prima. Al igual que el asegurado sabe que si a lo mejor pone alarma o pone rejas en las ventanas, su prima se va a reducir porque tiene un menor riesgo de robo. Decir, vale, pues usted vive en una zona donde puede, por supuesto la inundación no porque es del consorcio,
consorcio, pero donde puede llover más o donde puede haber más incendios. Entonces, si toma ciertas medidas, su prima se puede ver reducida, como que, pues no sé, pues a lo mejor un sistema de aspersores que pueda conectar a distancia o unas puertas o unas ventanas que prevengan de la entrada de agua, cosas así, de tal forma que, claro, que al final es lógico que si tú tienes un mayor riesgo climático, ese mayor riesgo climático se traslade a prima, es lógico, ¿no? Es una aseguradora, no es una ONG y tiene que ganar dinero y aunque si hay un mayor riesgo, parte de ese riesgo lo va a trasladar, pero no queremos que eso suponga una falta de cobertura, una mayor falta de cobertura en ciertas zonas que ya pueden quedar desprotegidas, o bien porque no se quiera cubrir, o bien porque se incremente la prima, ¿vale? Eso es lo que no queremos. Entonces, es decir, vale, pues usted que sepa, usted que tiene más riesgo de entrada de agua o de viento, de cualquier cosa, y que si toma ciertas medidas se le puede reducir la prima. Entonces creemos que Mm, bueno, pues puede ser una especie de equilibrio, ¿no? Para que estas zonas también tengan mayor aseguramiento. No, es súper interesante, la verdad. No quiero robar mucho más tiempo de los ponentes, pero esto es una cuestión también que desde el sector bancario se está abordando, ¿no? La propia hipoteca, como decías, como herramienta, también puede, por ejemplo, igual que exige la prima, también podría llegar a exigir medidas de adaptación en esta misma Sí. dirección, ¿no? Entonces hay que ver un Ujú. poco también en qué parte, ¿no? En qué parte del sector financiero recae al final la responsabilidad, probablemente en todas, para maximizar un poco su efectividad, pero sin duda es un tema preocupante, ¿no? Ujú. He Entonces, visto que hay una pregunta, perdona, ¿eh? He visto ah, que acaba de entrar una pregunta. Lo digo porque si te parece ya la por contestamos sobre la supuesto, marcha. por Vale, supuesto. perfecto. Porque están preguntando sobre si el análisis de materialidad y de escenarios, si hay que hacer la parte, si estoy entendiendo bien la pregunta, si el análisis de materialidad hay que hacerlo con el riesgo pasado, pero también a futuro. Lógicamente, yo creo que aquí hay que ir poco a poco. En un principio, para la parte climática hay que hacer un análisis de materialidad presente y proyección de escenarios, si bien, por supuesto, en función de estos escenarios futuros y de cómo evolucione la situación, la materialidad va a cambiar y también tiene que quedar reflejada en los ORSAs. ¿Vale? Es decir, si la situación va a peor y bueno, pues, se incrementa el riesgo climático, habrá que hacer un análisis hay que hacer un análisis de materialidad de cómo en el futuro van a impactar estos riesgos climáticos. Es igual que un poco en el balance, ¿no? O sea, al final el balance a priori es estático, pero habrá que tener en cuenta pues, decisiones de gestión o, que sean acordes tanto con la política de inversiones como en este caso con la gestión de riesgos, y si esto supone una variación en la materialidad, habrá que reflejarla también a futuro. Genial. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Nada, Si a no tenemos vosotros. más preguntas, doy paso a Iván Ramón, analista y parte del equipo científico de Alfa Clima, que creo que de hecho probablemente va también a arrojar un poco de luz sobre la propia pregunta, ¿no? Entonces, Iván, adelante. Sí, buenos días. ¿Se me oye y se ve todo bien? Sí, ¿no? Sí. Perfecto, pues como ha dicho José Manuel, mi nombre es Iván Ramón Sánchez y soy analista de riesgos climáticos en Alfa Clima. En esta parte de la sesión yo voy a hablar sobre las metodologías de riesgo climático y cómo éstas se deben adaptar para las características específicas del sector asegurador y para cumplir con las expectativas de la IOPA. Antes de entrar en las pautas, en las guías de la IOPA, me gustaría mostrar un primer frame general de los distintos enfoques que la IOPA menciona en sus guías. Porque si no se tiene esto en cuenta, yo creo que el análisis que propone la IOPA puede resultar confuso o demasiado denso. Y hay que tener en cuenta que, aunque parezca a priori un único análisis de riesgo climático en general para las compañías aseguradoras, se trata en realidad de múltiples análisis paralelos y complementarios que se deben de tener siempre en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la IOPA pide hacer tanto un análisis cualitativo como un análisis cuantitativo de los riesgos. Por otra parte, pide también analizar ambas categorías dentro del riesgo climático, tanto el riesgo físico como el riesgo de transición. Por otra parte, pide hacer un análisis de todas las partidas del balance, tanto del activo como del pasivo, con las consecuentes especificidades de cada una de ellas. Y en último lugar, también pide hacer un análisis específico para cada línea de negocio de la aseguradora, lo que da lugar a diferentes metodologías en función de si se trata de ramos de vida o de ramos de no vida. Entonces, con este marco general en mente,
el análisis que propone la IOPA se estructura en 2 etapas. En primer lugar, una evaluación de materialidad que veníamos comentando, que ha comentado también María Luisa, que consiste en segmentar los riesgos de la compañía entre aquellos que se considera que pueden tener un impacto significativo en la estabilidad financiera y la solvencia de la compañía y aquellos en los que se puede justificar que no es necesario analizarlos más en profundidad porque no suponen un riesgo significativo sobre la compañía. Y una vez se ha hecho esta primera segmentación, la segunda etapa consistiría en profundizar en aquellos que se consideran materiales mediante un análisis más profundo y cuantitativo, empleando diferentes escenarios climáticos a modo de estrés sobre la sostenibilidad de la compañía. En cuanto a la evaluación de la materialidad, ¿qué propone la IOPA? La IOPA propone dividir el análisis en 3 horizontes temporales, que esto también enlaza un poco con con la pregunta que acabamos de recibir, ¿no? Lo que propone la IOPA es hacer un análisis a corto plazo, entre 1 y 5 años, a medio plazo, de 5 a 10 años, y a largo plazo, de aquí a más de 10 años, de la materialidad. Y la forma en la que propone hacerlo es empleando matrices de materialidad, de impacto por probabilidad, en la que se justifique cada uno de los riesgos en función de la probabilidad que tienen de materializarse sobre la compañía y el impacto que en caso de materializarse tendrían sobre la compañía. Haciendo esto para los 3 horizontes temporales se obtiene una especie de evolución temporal del riesgo que permite justificar qué riesgos son materiales y qué riesgos se puede prescindir por considerarlos no materiales. Al margen de este marco general para analizar la materialidad de las compañías aseguradoras, lo que hace la IOPA es profundizar en las distintas partidas del balance, tanto del activo como del pasivo, y dar guías de cómo se puede realizar el análisis de riesgo climático sobre cada una de ellas o sobre las principales de ellas. Por ejemplo, en el caso de bonos soberanos, lo que propone la IOPA es desglosar la exposición por país emisor y contrastar esta información contra algún índice que mida el riesgo físico al que están expuestos estos países, como por ejemplo el índice de Notre Dame. Es verdad que la IOPA menciona que no se espera que el riesgo físico tenga un impacto significativo sobre bonos soberanos, sobre todo en países desarrollados, que suponen la gran cantidad de la principal exposición de las compañías aseguradoras españoles en términos de bonos soberanos. Pero también existen otros estudios, sin ir más lejos, del Banco Central Europeo, que tratan de profundizar en este análisis y de cuantificar qué impacto puede llegar a tener el riesgo físico sobre gasto público, sobre PIB y, en última instancia, sobre el rendimiento de los bonos. Por lo que en este sentido, en el análisis de bonos soberanos se puede profundizar bastante. En cuanto a la parte de bonos corporativos y de equity, aquí el análisis se complica. Se complica porque aquí la IOPA ya recomienda analizar tanto riesgo físico como riesgo de transición. En la parte de bonos soberanos, el riesgo de transición no lo menciona por considerarlo no significativo, pero aquí sí. Es verdad que conceptualmente el riesgo de transición es bastante más sencillo que el riesgo físico para bonos corporativos y para equity, porque lo que propone la IOPA es simplemente desglosar la exposición a bonos y a equity por sectores económicos, bien vía código NACE, vía código ISIN o cualquier otra categorización de sectores económicos, y evaluar la materialidad en función de si estos sectores se consideran intensivos en carbono o no. Sin embargo, para la parte de riesgo físico, la cosa se complica, porque lo que propone la IOPA es, por un lado, desglosar la exposición por compañías y a partir de ahí obtener información de los activos físicos que propiedad de estas compañías y hacer el análisis de riesgo físico para diferentes peligros sobre estos activos físicos de las compañías, lo cual plantea como mínimo 2 limitaciones importantes. Una a nivel técnico, que es que muchas veces, por no decir siempre, va a resultar imposible obtener información precisa y georreferenciada de todos los activos físicos que poseen todas las compañías a las que están impuestas en su balance las compañías aseguradoras. Y por otro lado, una limitación conceptual. Y es que aunque sí que se está estudiando y sí que se ha llegado a la conclusión de que se espera que el riesgo climático impacte sobre la economía y sobre los sistemas financieros a modo de riesgo de mercado por valoración y cotización de compañías,
reducir ese análisis a el impacto que pueda tener sobre los activos físicos de esas compañías es quizás demasiado superficial. Sobre estas limitaciones que menciono aquí, me volveré recurrentemente a lo largo de la presentación, pero considero que es la parte más importante, yo creo, de todo este análisis. Y por último, en el lado del activo, el último gran grupo de partidas que la IOPA recomienda analizar es la parte de inversiones inmobiliarias, que entronca con lo que acabo de mencionar, consiste pues, en desglosar la exposición por geolocalización y hacer una evaluación del riesgo físico para distintos peligros climáticos sobre estas geolocalizaciones. La parte del pasivo se vuelve a complicar, como es natural, porque es aquí donde reside el grueso de la actividad económica de las compañías aseguradoras. Aquí de nuevo vuelve a aparecer el riesgo de transición y lo que propone la IOPA, en primer lugar, tanto para riesgo físico como para riesgo de transición, es desglosar las provisiones técnicas por línea de negocio, con la dificultad añadida de que ahora para cada línea de negocio se recomiendan unas pautas o unas metodologías que pueden ser completamente distintas. Por ejemplo, en el caso del riesgo físico, para las líneas de negocio de no vida, lo que recomienda la IOPA es bueno, siguiendo con todo lo mencionado anteriormente, desglose por localización, por tipo de riesgo cubierto y análisis de materialidad a través de diferentes peligros en estas localizaciones. Sin embargo, para los ramos de vida va más allá y pide, por ejemplo, también un desglose por edad para contrastar esta información con, por ejemplo, estudios sobre cómo se espera que el cambio climático impacte sobre, por ejemplo, la frecuencia y la intensidad de las olas de calor y cómo esto puede variar la mortalidad en determinadas franjas de edad. En resumen, aunque parezca un único análisis, lo que la IOPA propone es prácticamente un análisis distinto, una metodología distinta en función de la línea de negocio, lo que dificulta o hace sustancialmente más complejo todo este análisis. Y por último, la IOPA le dedica una sección específica también a la suscripción por catástrofes naturales y su relación con el riesgo físico. Pero, de nuevo, un poco siguiendo el hilo de todo lo anterior. Desglose por localización, cuanto más granular ese desglose, mejor, y un análisis de distintos peligros climáticos sobre este desglose de la exposición para obtener conclusiones de materialidad. Una vez hecho esta segmentación entre riesgos materiales y riesgos no materiales, pasaríamos a el análisis de escenarios climáticos. La IOPA aquí se limita a dar algunas metodologías o sugerencias que pueden servir a las compañías aseguradoras para realizar este análisis, que va desde emplear fuentes primarias de los datos de escenarios climáticos, como el IPCC, a utilizar en algunos de los enfoques mencionados en los que haya disponibles herramientas abiertas para hacer este análisis, emplearlas como PACTA, apoyarse en test de estrés ya existentes o lo que desde Alfa Clima intentamos hacer, que es adaptar las técnicas actuariales tradicionales a las metodologías específicas del riesgo climático y a los escenarios climáticos. Independientemente de el camino que se escoja, el análisis que recomienda la IOPA es sustancialmente el mismo, que es construir escenarios base a partir de eventos históricos y comparar este escenario básico con al menos dos escenarios climáticos. Uno más optimista, o sea, más moderado, digamos, y otro pesimista, empleando para esta comparación algunas de las métricas prudenciales o actuariales que se listan aquí, que menciona la IOPA, como el Solvency Capital Requirement o el Annual Average Loss, o cómo varían los activos y los pasivos sobre el balance de la compañía. ¿Dónde encaja en todo esto, en estas guías de la IOPA, las metodologías de riesgo climático en general? Bueno, desde Alfa Clima nosotros trabajamos con una aproximación bottom-up. Es decir, nosotros tenemos mapas de peligros climáticos de alta resolución que cruzamos con los datos de exposición de las compañías, aplicamos sobre ellos nuestros distintos modelos de vulnerabilidad en función del tipo de activo y del tipo de peligro al que se enfrente y obtenemos métricas financieras a nivel individual de cada activo, que después se pueden agregar a nivel de proximidad, de región, de tipo de activo, de línea de negocio y eventualmente a nivel de cartera para obtener conclusiones del impacto esperado y poder cumplir con los reportes.
Claro, en un mundo idílico, nosotros esos datos que tenemos, esos mapas que tenemos de alta resolución de peligros climáticos, los cruzaríamos con la exposición de las compañías con una geolocalización precisa de estos activos físicos que se pretenden analizar. Sin embargo, en la realidad, pues nos encontramos con las limitaciones que he venido comentando, de tanto técnicas, de imposibilidad de obtener esa información exacta de la geolocalización de los activos físicos, como conceptuales, de que activos que por su propia tipología no tienen bien definido un concepto de geolocalización. ¿Qué solución proponemos desde Alpha Clima o cómo se puede abordar estas limitaciones? Bueno, pues lo que nosotros proponemos es por medio de la agregación. Es decir, nosotros creemos que la parte más difícil ya la tenemos hecha, que es la de contar con esos mapas y esos datos de alta resolución en el nivel más granular posible, y a partir de ahí nosotros podemos agregar nuestra información, agregar nuestros datos de peligros climáticos a cualquier nivel de granularidad geográfica y así adaptarnos a la disponibilidad de información de las compañías. Nuestras metodologías de agregación además también tienen en cuenta algo que consideramos que es bastante importante para conocer la verdadera exposición al riesgo de las compañías, que es que tiene en cuenta tanto la proximidad geográfica de los activos, en el sentido de que si ocurre una inundación en un polígono industrial y tú tienes una exposición en varias de las naves de ese polígono industrial, se espera que ambas se vean que todas se vean afectadas. Y también tiene en cuenta la dependencia entre unos peligros climáticos y otros, en el sentido de peligros que pueden aumentar la probabilidad de que otros tengan lugar o directamente desencadenarlos. Por ejemplo, si hay una tormenta en la costa, se espera que esa tormenta aumente la probabilidad o directamente desencadene una inundación costera. Todo eso vendría reflejado en nuestra agregación para tener una mejor imagen, más realista de la verdadera exposición al riesgo físico climático. Y aquí, bueno, lo que venía comentando de adaptar, de renunciar a parte de esa precisión de los mapas de alta resolución que nosotros tenemos, para así poder adaptarnos a la disponibilidad de información o a la tipología de los activos con los que tengamos que trabajar. Es decir, si las compañías directamente cuentan con una información en coordenadas de los activos de los que quieren analizar el riesgo climático, perfecto, porque nosotros tenemos los mapas de alta resolución. Si no contamos con las coordenadas, pero contamos con el código postal, nosotros agregamos los datos para tener, en vez de mapas de alta resolución, mapas de riesgo a nivel de código postal, y cruzamos esos datos con los datos de las compañías aseguradoras. Lo mismo se puede hacer a nivel de municipio, a nivel de provincia o a nivel de país o cualquier nivel geográfico que sea necesario. Además, esto no solo soluciona el problema de la limitación técnica de disponibilidad de datos, sino también ayuda a enfocar la limitación conceptual. Por ejemplo, el problema de pólizas de seguros del automóvil. Claro, por la tipología, por cómo es el riesgo al que se enfrenta un automóvil, no es fácil definir una geolocalización precisa para analizar el riesgo de esa póliza. Porque aunque la mayor parte del tiempo el coche pueda estar estacionado en un mismo lugar, el riesgo que desencadene la reclamación del seguro puede ocurrir en cualquier parte. Pero se puede hacer a modo de proxy una evaluación del riesgo a nivel de, por ejemplo, municipio, porque el coche la póliza está registrada en algún municipio concreto y se considera que el riesgo es muy probable que ocurra en ese municipio. O a nivel de provincia, porque el coche se desplaza a su trabajo en ciudades próximas, pero siempre dentro de la misma provincia. El caso es que adaptarnos a la disponibilidad de información y a la tipología de las exposiciones. Esta es la metodología, por ejemplo, que hemos seguido para realizar un análisis que todavía no hemos publicado, un caso de estudio, pero que publicaremos en los próximos días en nuestra página web y en nuestras redes sociales, caso de estudio de la exposición a riesgo de inundación en la ciudad de Sevilla y cuáles son los códigos postales que se encuentran más expuestos a inundaciones fluviales en Sevilla. También analizando, por supuesto, con diferentes horizontes temporales y diferentes escenarios climáticos. Además, estas metodologías de agregación no permiten solo una agregación a nivel de proximidad geográfica, sino también a nivel de tipología de activo. Por ejemplo, en este mapa se muestra las centrales eléctricas de la España peninsular, de centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, parques eólicos. Entonces, si una compañía quiere evaluar el riesgo físico al que está puesto por tener en su balance
bonos o equity de compañías de utilities que operan en España, pues a lo mejor es imposible obtener esa información precisa de los activos físicos que posee la compañía de utilities, pero se puede utilizar como un primer proxy una medida del riesgo físico sobre utilities en general que operan en España. Y donde digo utilities, digo en general cualquier sector económico, y donde digo España en realidad se puede aplicar a cualquier país. De forma que, cruzando estos datos con nuestra plataforma para diferentes peligros climáticos, desde incendio, inundación fluvial, subsidencia, sequía, tormentas, calor crónico, el que haga falta, o combinaciones de impactos de todos ellos, podemos obtener métricas financieras con las que matar dos pájaros de un tiro, en realidad, porque nosotros desde nuestra metodología trabajamos desde el primer momento con horizontes temporales y con escenarios climáticos. Así que para nosotros el análisis de materialidad y el análisis de escenarios climáticos es esencialmente lo mismo. Y a modo de ya, con esto termino, un último ejemplo, por ejemplo, para el caso de suscripciones de seguros en los que no tengamos datos georreferenciados, precisos de esas pólizas. Si contamos con datos de, por ejemplo, códigos postales, podemos agregar esta información a nivel de código postal, obtener métricas financieras, métricas actuariales con las que justificar tanto la materialidad como, en caso de que sea necesario, pues un análisis de escenarios climáticos. Y con esto, por mi parte, terminaría mi parte de la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Iván. Si nadie tiene una pregunta, yo os propongo, si queréis, que vamos un poco justo de tiempo, que pasemos a la presentación de Diego. Y por supuesto, no dudéis en preguntar también al final, que haremos también un pequeño Q&A general. Con lo cual, sin más, te dejo, Diego, con la palabra. Muchas gracias, Iván, por tu exposición. Pues perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Diego Pozo, director de Riesgos y Función Actuarial en GCO. Y en primer lugar quería dar las gracias a FACLIMA por la invitación y por la oportunidad de poder trasladar a todos vosotros pues, nuestra experiencia en la identificación, evaluación y gestión de riesgos climáticos. He enfocado la presentación desde un punto de vista práctico en dos pilares. Uno, pues la parte de identificación y evaluación de riesgos climáticos, que está bastante alineado con lo que nos acaba de presentar Iván. Y por otro lado, pues un par de diapositivas relacionadas con la gestión de estos riesgos. Con respecto al proceso de identificación y evaluación de riesgos climáticos, pues en primer lugar, este proceso en GCO se inicia con un análisis de materialidad que se ha comentado ya en la sesión. Este análisis de materialidad pues, tiene en cuenta pues, la identificación de expectativas y requerimientos de sostenibilidad por parte de los principales grupos de interés de la compañía y se utiliza pues, el doble enfoque que propone la CSRD. Es decir, por un lado, una materialidad de impacto que tiene que ver con las incidencias que genera la organización sobre el propio medio ambiente o lo que es un impacto hacia afuera, o la materialidad financiera, que sería más el impacto hacia adentro del riesgo climático, del cambio climático, que sería pues esas circunstancias que el cambio climático puede originar riesgos o oportunidades que tienen impacto pues, dentro del grupo en nuestro caso, ¿no? Y esa percepción que tenemos de estos impactos que puede tener. ¿Qué métricas se utilizan para esa evaluación? Pues también, yo creo que lo ha comentado Iván en su presentación, evaluamos por un lado la severidad del impacto. Esta severidad se está evaluando pues, principalmente por el impacto económico que puede tener en el grupo, pero en algunos casos, cuando no es tan cuantitativo desde un punto de vista de impacto económico, pues se puede tener en cuenta otro tipo de impactos, como es la propia continuidad del negocio o en el caso de riesgos reputacionales, pues los impactos que puede tener en la reputación de la compañía, ¿no? Por otro lado,
la probabilidad de ocurrencia, que también lo comentaba Iván en su presentación. Y por último, pues como también se comentaba, el horizonte temporal, que en nuestro caso tenemos identificado como corto plazo menor de 5 años y alineado con la estrategia del grupo a medio plazo. El medio plazo, que está más enfocado en nuestro caso, de 5 a 30 años, y el largo plazo, pues por encima de los 30 años. Y esta materialidad pues se evalúa tanto desde un punto de vista inherente, es decir, sin tener en cuenta todas las medidas o acciones de gestión y mitigación que realiza el grupo, como residual, que es teniendo en cuenta esas medidas de gestión y de mitigación. Con esa evaluación que se realiza desde un punto de vista práctico, pues mediante cuestionarios que se envían a los principales stakeholders y a los principales responsables de la gestión de estos riesgos para que realicen estas mediciones, pues se obtiene lo que nosotros llamamos el mapa de calor de los riesgos climáticos del grupo, que es este mapa que podéis ver aquí, pues que efectivamente está alineado también con lo que habíamos visto en la presentación de Iván, la parte de impacto, la parte de probabilidad. Y luego el tema de los horizontes. En nuestro caso sí que podemos obtener también, como ha mostrado Iván, un mapa de calor para cada uno de los 3 horizontes temporales, pero para tener una visión global lo que solemos hacer es que como cada uno de los riesgos suele identificarse como más probable o más relevante a partir de uno de los 3 horizontes, pues también en este mapa de calor indicamos el horizonte temporal a partir del cual el riesgo se podría manifestar, en este caso con el color de cada una de estas, déjame que le llame así, bolitas que ponemos en nuestro mapa de calor. Visto esto y obteniendo este mapa de calor y esta identificación de riesgos, los principales riesgos que se identifican es pues, la siniestralidad en el negocio. En este caso son principalmente riesgos físicos, que también se ha estado comentando durante la sesión, pero en el caso del GCO, que también tiene negocio de crédito, que sería algo más asimilable a la parte de inversiones, pues también identificamos posibles riesgos de transición. El riesgo sobre la valoración de las inversiones, aquí principalmente por transición, por lo que ha comentado Iván, que es más fácil de medir, aunque también habría riesgos físicos que tienen una complejidad mayor en su medición. Riesgos sobre la cartera de inmuebles, y en la parte de la cartera de inmuebles pues habría la parte de riesgos físicos por la propia ubicación geográfica de estos inmuebles, la parte de riesgos de transición por la adaptación a la propia eficiencia energética o a los eventos de clima extremo que puedan tener esos inmuebles en el futuro. Luego hay una parte de riesgos asociados a las propias operaciones del grupo por la adaptación a unas operaciones más sostenibles. Y por último, el otro ámbito de riesgos que también identificamos es los riesgos que serían más de tipología de incumplimientos legales, reputacionales o de reclamaciones que podría tener la compañía. Con esta identificación de riesgos, pues efectivamente realizamos una evaluación de 2 escenarios climáticos en el marco del informe ORSA, en los que se evalúa el impacto que tendría sobre el perfil de riesgos de la compañía. Pues por un lado un escenario ordenado, que sería un escenario más de tipología de transición, que sería un escenario correspondiente al aumento de la temperatura global del planeta de no más de 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Esto estaría más asimilable a los escenarios de RCP 2.6 que mostraba Iván en su presentación, o escenarios adversos, más de carácter físico, que supondría un aumento de la temperatura global del planeta por encima de los 2 grados respecto a niveles preindustriales, que estarían ya serían más asimilables a los escenarios de RCP 6 o RCP 4.5 que Iván también mostraba en su presentación. ¿Qué impactos analizamos? Pues justamente los que acabamos de comentar, ¿no? Por un lado, el incremento de la siniestralidad en el negocio asegurador. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues sin duda geolocalizando nuestros riesgos para medir los riesgos físicos, y en ese caso pues se tienen en consideración pues incremento de precipitaciones, de incendios, en el caso de seguros generales principalmente, o el incremento de olas de calor en la parte del negocio de vida o salud, que pueden afectar pues a la siniestralidad de salud o a la mortalidad en vida. Por la parte de los mercados financieros, pues efectivamente esa identificación de sectores por código NACE
que pueden estar sujetos a riesgos físicos o a riesgos de transición para la parte de inversiones. Y en el caso de negocio de crédito, como os decía, también sería similar o más asimilable a esa identificación de sectores de los clientes de nuestros clientes. Y ahí pues se identifican pues esos sectores intensivos en carbono para la parte de transición, o la parte de riesgos físicos, pues ya se ha comentado en la sesión, ¿no? Es un tema que supone una mayor complicación para poder evaluar ese impacto de riesgos físicos en todo lo que sería inversiones o exposiciones del negocio de crédito. También se geolocalizan los inmuebles para poder medir esos riesgos físicos dependiendo de la ubicación de los inmuebles, pues por inundación, aparte de temas de precipitaciones y incendios que comentábamos, pues se ha hecho un análisis de los principales inmuebles del grupo para identificar si tienen riesgo futuro de inundación, riesgo futuro de subida del nivel del mar, etcétera. Y desde el punto de vista operativo, pues se analiza también los costes que pueden suponer la adaptación de las operaciones del grupo a cada uno de los escenarios, principalmente pues en el caso de transición, esos costes que tendría la transición a unas operaciones más sostenibles, y en el caso del escenario adverso, pues los posibles impactos físicos que podría tener en las propias operaciones del negocio. Luego hay otros aspectos que sí que requieren una evaluación, como decía, también más cualitativa, como pueden ser esos riesgos de responsabilidad, pues como hablábamos antes, ¿no? Esa evaluación también de temas de reputación del grupo, etc. Desde ese punto de vista, os traía una diapositiva de qué principales retos se nos han ido planteando a lo largo de toda esta evaluación, tanto la identificación de riesgos y evaluación de riesgos, como la parte de evaluación de escenarios climáticos. Por la parte de identificación y evaluación de riesgos, bueno, pues el hecho de que se realice esa identificación con distintos stakeholders y responsables de todo el grupo, pues el mapa final de riesgos tiene que contemplar un volumen manejable de riesgos identificados, ¿no? Y una descripción clara que permita una evaluación adecuada de estos riesgos, con lo cual hay una parte pues de adecuación de ese volumen y esa descripción de los riesgos que se identifican. Incluso esto afecta también a la homogeneización a la hora de evaluar los riesgos, pues porque al final el hecho de que lo evalúen distintos stakeholders o distintos responsables requiere luego de un trabajo de homogeneización de todas esas respuestas que se reciben en los cuestionarios que os comentaba, por ejemplo, que enviábamos a toda la organización. Un segundo punto es que, desde un punto de vista de evaluación, pues no es sencillo establecer a veces las horquillas de evaluación, tanto en la parte de impacto como en la parte de probabilidad. En la parte de probabilidad de ocurrencia sí que las horquillas están claramente identificadas, pero en este caso, pues el que el área pueda, o que el responsable que nos da respuesta a esta evaluación de riesgos pueda identificar de una manera clara qué probabilidad de ocurrencia puede tener este riesgo en el futuro, pues no es sencillo en algunos de los casos. Y por la parte de horquillas de evaluación, pues como os decía, se tiene en cuenta el volumen de activos del grupo, se tiene en cuenta el resultado del grupo, se tiene en cuenta en la parte más de reclamaciones o de temas legales, pues el nivel de sanciones, o en la parte de operaciones, pues los impactos de qué severidad puede tener en términos de continuidad operativa. Adicionalmente, para la parte de escenarios climáticos, pues bueno, por un lado tenemos en cuenta el incremento de eventos climáticos, pues cómo afecta esa siniestralidad, cómo afecta los impactos en tarificación, en el coste y efectividad del reaseguro, en la participación del consorcio, etcétera, y esa transición de lo que es el evento climático que supone cada uno de los dos escenarios a cómo eso va a impactar en el negocio, pues también tiene cierto punto de reto a la hora de cuantificarlo para estresar en el marco del ORSA, pues como se ha comentado, los fondos propios de la entidad, por lo tanto la valoración de activos y pasivos de la entidad, la proyección de los resultados futuros de la entidad o los riesgos, el SCR de la entidad en esos horizontes de corto, medio y largo plazo. Como dos retos adicionales, pues tenemos ese equilibrio entre simplicidad y precisión. Esto yo creo que ocurre en cualquier medición en cualquier medición de riesgos que supone unas estimaciones a futuro.
bueno, pues efectivamente geolocalizamos los activos y los riesgos de las pólizas, aplicamos métricas para evaluar esos posibles riesgos, pero luego la precisión de qué métricas utilizar, pues también tienen un equilibrio entre cómo queremos, a qué nivel de precisión se quiere llegar y el consecuente mayor coste y recursos operativos que supone esa mayor precisión en esas estimaciones futuras, teniendo en cuenta que al ser estimaciones, pues igual no aportan todo el valor que se podría esperar en estos casos. Hay un punto muy relevante que es el tema de que, como se ha comentado, la evaluación, el ORSA se realiza con un horizonte temporal de 5 años, pero esta evaluación se tiene que realizar en ese largo plazo que prevé la normativa, con lo cual en nuestro caso el horizonte de largo plazo sería 30 años. Entonces, esa medición a 30 años tiene el reto de que las entidades suelen tener un plan estratégico a 3-5 años y conocer el modelo de negocio de la compañía a ese largo plazo es muy complicado, con lo cual trasladar esos impactos a la realidad de la compañía o del grupo dentro de 30 años, pues requiere también de un cierto nivel de hipótesis que complica esa evaluación, ¿no? Y bueno, y luego hay un punto que creo que también es relevante y es que todos estos temas que comentaba, pues creo que es positivo que en el tiempo se puedan ir homogenizando a nivel de todo el sector asegurador para que la forma en la que lo estamos aplicando pues sea lo más homogénea y similar posible. De la parte de gestión de riesgos climáticos, os traía por un lado la parte de políticas y planes que tiene GCO. Aquí tenemos pues una política de sostenibilidad, que es una política paraguas en el marco de todo la sostenibilidad del grupo, que refleja los principios generales de actuación en materia de sostenibilidad, y entre ellos está pues la mitigación y la adaptación al cambio climático y esos objetivos que se pretenden alcanzar. Esta política de sostenibilidad también requiere de un plan director de sostenibilidad, que es la estrategia estructurada en 4 pilares, entre los que está las acciones de mitigación y gestión del cambio climático, eficiencia energética y el uso de energías renovables. Es un plan director de sostenibilidad que tiene un periodo de 3 años y que pues cada 3 años se renueva. Una política específica de cambio climático y medio ambiente, con principios y criterios y compromisos del grupo para integrar en la estrategia y en el modelo de negocio la protección del medio ambiente y la lucha al cambio climático. La política de inversión sostenible, se ha comentado durante la sesión, que incluye esos factores medioambientales para decisiones de inversión, como las exclusiones de ciertas inversiones, de ciertos sectores en las inversiones que se realizan. La política de inversión inmobiliaria sostenible, también lo hemos comentado, gestión sostenible de las inversiones inmobiliarias, pues tiene en cuenta prevención y reducción de impactos medioambientales, el uso de los recursos, la gestión de los residuos o la movilidad, la promoción de la movilidad sostenible. Como hemos comentado, dentro del ORSA se requiere tener esta evaluación de riesgos y estos mapas de riesgos, con lo cual la propia política de autoevaluación de riesgos y solvencia incorpora esta evaluación e identificación del mapa de riesgos y los escenarios de cambio climático. Y por último, dentro de la política de remuneraciones, pues se incorpora la sostenibilidad de los riesgos ESG en lo que son los esquemas de retribución variable de los empleados del grupo. Y la última diapositiva que os traía está más relacionada con ejemplos de acciones de gestión y métricas en cada uno de los bloques que os he comentado de negocio asegurador, de inversiones, de inmuebles, de operaciones o de responsabilidad. Pues a modo de ejemplo, y lo hemos estado comentando en la parte del negocio asegurador, pues desde lo que hablábamos de impacto hacia afuera, es decir, de la organización hacia el medio ambiente, pues acciones de reducción de las emisiones asociadas a los desplazamientos, el fomento de la reparación frente a la sustitución en la gestión de siniestros o el diseño de productos que fomenten la transición climática de los clientes y asegurados del grupo. Y por la parte del impacto que tiene el riesgo climático en la organización, pues hemos hablado de los contratos de reaseguro, por lo cual la adecuada protección, el ajuste de tarifas, la diversificación de los riesgos y las medidas preventivas que se toman con los clientes para poder reducir el impacto que tienen a posteriori estos eventos climáticos. Como métricas, pues se monitoriza la siniestralidad climática, la tarifa asociada a eventos climáticos, ese porcentaje de cesión de la siniestralidad climática al reaseguro, o en el caso de la taxonomía, pues el volumen de primas alineadas con la sostenibilidad. En la parte de inversiones,
pues desde un punto de vista de gestión hacia afuera, hacia el medio ambiente, o de impacto hacia el medio ambiente, pues como digamos, la restricción a la exposición a emisores no alineados con los objetivos climáticos, y para la gestión de riesgos climáticos que pongan tener impacto en la organización, pues el fortalecimiento de carteras de inversión diversificadas o la evaluación continua de exposición. Y aquí en métricas, pues el cálculo de la huella de carbono o el porcentaje de inversiones alineadas que forma parte de la taxonomía. En inmuebles lo hemos comentado, uso eficiente del consumo y de la gestión de agua y la gestión de residuos, la implantación de medidas como las instalaciones fotovoltaicas, cargadores eléctricos, etcétera. Y desde un punto de vista de gestión de los riesgos, pues la equipación de esos inmuebles que permita soportar eventos climáticos extremos, o el análisis de la materialidad de los riesgos físicos que tienen los inmuebles a partir de su geolocalización. Y como métricas, pues el consumo energético o el porcentaje de inmuebles sujetos a riesgos climáticos físicos. En operaciones yo creo que lo hemos comentado, sustitución de flota de vehículos por vehículos más sostenibles o la eficiencia en los recursos mediante una gestión energética más sostenible, y desde un punto de vista de cómo gestionamos los riesgos climáticos, pues herramientas predictivas de eventos climáticos, la potenciación de la videoperitación o las soluciones de movilidad. Aquí las emisiones de CO2, que también aplicaría al resto de áreas, pues es una métrica muy relevante, el consumo de papel o el porcentaje de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Y en temas de responsabilidad, pues bueno, cláusulas medioambientales en licitaciones y contratos, un mapa penal para prevenir delitos medioambientales y, hombre, como métricas, pues sin duda el número de denuncias, reclamaciones o sanciones que pudiera recibir el grupo o la compañía. Y por mi parte, no sé, no traía nada más en la presentación. No sé si hay preguntas al respecto. Muchas gracias, Diego. Súper interesante la presentación desde vuestra perspectiva. Las preguntas, de nuevo, se pueden ver tanto en el chat como levantando la mano, tanto para Diego como para Iván. Yo, si nadie tiene una pregunta, sí que te quería preguntar algo, Diego, quizás un poco especulativo, ¿no? A raíz de lo que comentábamos con María Luisa. ¿Tenéis alguno, hay siquiera conversación internamente, ¿no? Al respecto de esto que comentábamos, ¿no? De la cuestión de las medidas de adaptación, y si en algún momento pueden llegar a convertirse en un factor relevante para las primas, pues, de catástrofes naturales, seguros de hogar, etcétera? Sí que es un tema que se revisa internamente y que se comenta internamente, pero bueno, actualmente pues esa monitorización que comentábamos del seguimiento de eventos climáticos, ya tenemos incorporada en la tarifa una parte relacionada con eventos climáticos. Se va adaptando de una manera razonable y gradual. Pero bueno, aquí también tendrá mucha relevancia pues el impacto que tenga futuro, pues tanto el consorcio por un lado como la reacción que tengan los propios reaseguradores a posibles incrementos de este tipo de eventos extremos. Sin duda se monitoriza de manera continuada y es un punto de discusión continua, pues bueno, porque como ya hemos observado en los últimos años, el impacto del clima en la siniestralidad, más allá de que luego, pues efectivamente, los programas de reaseguro y la participación del consorcio tienen relevancia en cómo esto impacta en las compañías. Hay que ir viendo cómo esto evoluciona en el futuro y cómo puede ir impactando en cada uno de estos mecanismos de gestión o de mitigación, ¿no? Ujú. Genial. Vale, si nadie más tiene ninguna cuestión que quiera comentar, yo de nuevo daros las gracias a los tres, ¿no? María Luisa, Iván y Diego. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante y sin duda habrá llevado a mucho aprendizaje por parte de la audiencia, con lo cual agradeceros también a todos los asistentes, y nada, esperamos veros pronto en otras ocasiones.